¿Dónde estaba yo? En Canadá. Y tú estabas en Estados Unidos y llegamos aquí. Y de verdad esta semana se nos ha ido demasiado rápido cuando ves amigos y gente que quieres. Y ustedes nos han recibido con tanto amor que la verdad no quisiéramos irnos. Este es nuestro último fin de semana aquí en Valencia para estar después 10 días más en Madrid y luego regresar a casa. Y es prácticamente nuestro último viaje fuera del país del año. Ha sido un año muy ocupado. No pensamos que íbamos a estar viajando tanto, honestamente. Pero hay hambre de Dios en muchos lugares. Y yo creo que Valencia y España se están preparando para algo que realmente va a hacer la diferencia en Europa. He podido predicar en algunos países de Europa y notas la diferencia de lo que está pasando en España. Y yo creo que Dios va a usar España para volver a traer un fuego hacia toda Europa otra vez, ¿no? Así que por algo Dios está haciendo lo que está haciendo. Yo me siento honrado de poder poner mi granito de arena, venir aquí una semana a hacer revuelo, mover a medio mundo, regañar a todos y luego irme a mi casa otra vez. Gracias a Dios por eso. ¿Están listos esta noche? Sí. Muy bien, vamos a trabajar. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, 4 versículos, y trabajemos con ellos durante unos minutos. Me gustaría enseñar un concepto con el que mi esposa y yo compartimos y comenzamos a construir la congregación. Mi padre fue pastor, ha sido pastor por cerca de 60 años ya, tiene casi ya cerca de 90 años, y comenzó a pastorear muy joven. Él nació en cuna metodista, mi madre presbiteriana. ¿Cuántos saben lo que es metodista y presbiteriano? Levante la mano. Muy bien, ahí están los viejos de la iglesia. Entonces, si no sabes lo que es presbiteriano y metodista, no te preocupes en saberlo. Lo que importa es que somos el cuerpo de Cristo. Porque en su momento, este tema de denominaciones se convirtió en un asunto que estorbó que la iglesia se uniera. Así que hoy el tema denominacional ya no es un conflicto, tanto que muchos de ustedes ya no lo conocen y no pasa nada. No está en la Biblia, así que no pasa nada, ¿no? Estuvo más en la mente y en el proceso de revelación de Cristo hacia el mundo, y como el velo se fue rasgando y la cortina se fue corriendo, y a partir de Lutero pudimos ir conociendo un poco más de nuestro Señor Jesús, del reino y de las cosas que hoy nos permiten predicar el Evangelio de una manera distinta y quizá un poco más completa, sin por ello jamás despreciar la esencia de aquellos hombres que trajeron el Evangelio. Mi padre y mi madre eran de 2 denominaciones diferentes. Y cuando mi esposo y yo comenzamos la iglesia comenzó a crecer, nos topamos con un tema particular. Y esta palabra, yo creo que es la palabra que más he repetido después de Jesús en la iglesia. Se convirtió en el aceite de la maquinaria y nos permitió funcionar bien. Y la razón por la que quiero enseñar esto en este viernes es porque ustedes ya tienen 2 reuniones, están a punto de crecer a su siguiente etapa, y la iglesia va a empezar a requerir una estructura y una dinámica que se vaya ajustando y que vaya creciendo acorde a lo que Dios quiere hacer en Valencia a través de sus vidas. Cuando todo eso suceda y los cambios vengan, van a tener rozones y van a tener algunos roces, y como decimos en México, van a tener algunos llegues, ¿no? Va a haber algunos choques, va a haber algunos encontronazos, va a haber algunas dinámicas que mientras se van ajustando en la maquinaria pueden no siempre ser muy agradables. Y cuando la iglesia comenzó a crecer en México, esta palabra nos salvó la vida. Se convirtió en la vacuna con la que pudimos crecer de 70, 80, 90 personas a casi 700 personas en unos cuantos años, y luego comenzar a abrir las iglesias que tuvimos y que Dios nos ha permitido levantar por su gracia. Marcos 6. ¿Ya les había dicho la cita? No. Los estaba probando. Ok, Marcos 6, 4 versículos, y trabajemos con ella por un momento, si son tan amables. Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Todo el mundo diga, a su tierra. Vino a su tierra, y le seguían sus discípulos,
Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, observen, 3 preguntas. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Ellos están enfocados en que alguien se lo dio. Vean conmigo, alguien se lo dio. Ellos lo creen. Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Padre, dale esta palabra sentido para nosotros y permite, Señor, que cobre vida, que haga carne y que transforme, mejore, pula y afine, Señor, la obra preciosa de tu iglesia y a tu cuerpo, Señor, que camine en Valencia. Ore conmigo, Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir y un espíritu para discernir. Amén. Dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La primera expresión, o la primera parte, es el regreso de Jesús, ya maduro, ya listo. El Espíritu Santo ha venido sobre él. El Espíritu de Dios está en él. Y está listo. Tiene 30 años y está comenzando su ministerio. Y regresa maduro. ¿Cómo lo diga? Regresa maduro. Porque ha crecido y regresa ya crecido y maduro a su tierra natal. Cuando algo va a madurar y cuando algo va a crecer, siempre va a tener que pasar la prueba de la familiaridad. La prueba más difícil, el rompeolas más difícil de confrontar de un ser humano, se llama familiaridad, porque es la familiaridad la primera señal de entendimiento y madurez de un ser humano. Cuando una persona no es madura, tiende a decir cosas sin comprender con quién está hablando. ¿Cuántos han tenido un niño o un hijo que estando en su casa, yo recuerdo mi burrada de niño, se me quedó grabada por la risa de todos los que estaban ahí presentes? Mis padres habían invitado a predicar a un hombre que era ciego. Yo tendría unos 7, 8 años. Y recuerdo que lo invitaron a comer a casa. Y llegaron a comer a casa. Y ellos estaban hablando sobre algo. Y entonces no sé quién dijo la palabra invidente. Pero yo era un niño de 7 años. Y entonces lo primero que dije es: papá, ¿y qué es un invidente? Y estaba yo frente al hombre invidente. Entonces todos se empezaron a reír. Y entonces me di cuenta que yo había dicho algo que había causado gracia. Y me di cuenta porque en ese momento mi papá me dijo algo como si estuviera faltándole al respeto a la persona que era invidente, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había dicho algo que desconocía o que ignoraba. Me di cuenta con el paso del tiempo, cuando crecí, que había ciertas cosas que no debía decir, no porque no fueran verdad o mentira, sino porque eran cuestión de esta palabra, este principio que era vital aprender a usar y que es un síntoma de alguien que ha crecido. Cuando has crecido y cuando has madurado, la primer prueba por la que vas a pasar es por la prueba de la familiaridad. Diga conmigo, familiaridad. Así que Jesús tiene que regresar a la tierra natal, y en su tierra natal tiene que llegar justo al ¿cómo no sé cómo llaman aquí? ¿Un barrio o la cuadra donde vive? El equivalente a tu cuadra. ¿Y a la colonia? Vecindario y barrio. A tu vecindario y a tu barrio. Llegó ahí, lo sabemos por la forma en la que... Gracias por tener un traductor aquí. Y lo sabemos por la manera en la que ellos dicen lo que dicen.
Porque cuando la Biblia dice lo que dice es para poder decir algunas cosas, y cuando la Biblia no dice lo que dice es para poder decir otras. Ahorita lo van a entender. Dice la Biblia, ¿de dónde tiene este? Todo el mundo diga este. Pero cuando tú te refieres a un ser humano como este, ya hay cierta familiaridad, ¿o no? Significa que lo consideras como un igual a ti. Porque acaban de ver a Jesús, con él crecieron, con él jugaron fútbol, con él se agarraron almohadazos, con él hicieron pijamadas, con él jugaban en los parques, eran sus compañeros, fue su compañero de la escuela. Pero ahora Jesús llega maduro, llega crecido, y Jesús viene a enfrentar un asunto que toda iglesia que va a comenzar a hacer algo grande necesita resolver, primero siempre, el conflicto de la familiaridad. Diga conmigo, familiaridad. Lo más fuerte que pueda. Familiaridad. Cuando algo crece y está listo para impactar, van a ser confrontados con este problema. Y aquí va a empezar el proceso mediante el cual vida cristiana tiene que pasar por la prueba de la familiaridad para saber si están listos para hacer algo grande en su tierra natal. Valencia no va a poder ver lo que son capaces de hacer hasta que no atraviesen la prueba de la familiaridad. La tienen que pasar, quieran. ¿Están aquí? Amén. Entonces eso sucede con el paso del tiempo. Y Jesús llega a su tierra natal. Y cuando llegas a la tierra natal, donde ahora tienes que hablar con las personas que jugaron contigo fútbol, esas personas no se refieren a ti como el Hijo de Dios, sino como este. Porque hay demasiada... La familiaridad es un espíritu que puede frenar la entrada de un ser humano. Jóvenes, puede ser el cerrojo más grande de romper. Por eso es que hay una cultura que impulsa de manera muy cruda el no respetar o no entender este concepto, y utiliza otros elementos para desdibujarlo y diluirlo, pero en realidad lo que está haciendo es quitarte de las manos el arma más poderosa que hay en la tierra. Es más poderosa que la unción, es más poderosa que el poder en sí mismo. Se llama honor. Todo el mundo diga honor. Honor. Lo más fuerte que pueda. Honor. Lo más fuerte que pueda. Honor. La Biblia dice, entonces, que Jesús llega a su tierra natal y ellos no lo tratan con honor, porque Jesús lo declaró, dijo, no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra, donde todo el mundo te conoce. Y donde todo el mundo te conoce, va a ser curioso, vas a tener que pasar la prueba de la familiaridad. En el momento que pases el examen de la familiaridad, va a estar vida cristiana listos para hacer algo significativo en su tierra natal. Porque la Biblia dice, Jesús no pudo hacer ningún milagro. No es falta de poder. No tenemos un problema de poder ahí. Jesús tiene todo el poder. No es un problema de capacidad. No es un problema de madurez. Es un problema de honor. Diga conmigo, de honor. Así de importante es el concepto. Y entonces Jesús comienza a predicar en la sinagoga de su vecindario. Gracias. Ya soy español. Y comienza a predicar. Y la gente usa esta expresión. ¿De dónde tiene este? Ya conmigo, este. Otra vez. Bueno, para explicar el concepto de honor necesitamos explicar la palabra este. Porque la clave de toda esta predicación es esa palabrita, este. Porque esa palabra encierra un espíritu de familiaridad que impide que una persona reconozca quién es la persona que está hablando. Yo te conozco, Jesús, y sé que eres la persona con la que he platicado por mucho tiempo, pero ahora que estás a punto de hacer algo grande, mi pregunta es, ¿de dónde tiene este? Tiene que ver con la herencia, porque la palabra este y la palabra de dónde lo tiene es de dónde lo sacó o quién se lo dio. Cuando tienes papá, tienes alguien que te lo dé, y entonces puedes decir, bueno, este tiene esto porque
porque su padre se lo dio. Pero cuando los discípulos conocen, cuando los discípulos se encuentran, mañana en el aniversario del domingo vamos a hablar un poquito más de ello. Cuando los discípulos conocen a Jesucristo, José ya está muerto. Y ellos, en su tierra natal, asistieron al entierro del papá de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque lo que la Biblia no dice, no lo dice para poder decir algo. La última vez que José es mencionado en la Escritura, ¿cuándo es? Cuando Jesús tiene 12 años y se lo van a encontrar 3 días después en el templo. ¿Lo recuerdan? José no es vuelto a ser mencionado en toda la historia de la Escritura. Significa que José tiene que morir a una edad temprana. La Biblia no lo dice y yo sería insensato si quisiera decir a qué edad murió o cómo murió. Solo la Biblia nos enseña que él tuvo que haber muerto a una edad joven. Y como fue carpintero en su tierra, lo sabemos por la siguiente expresión: no es el hijo del carpintero. Sabemos que se dedicó al oficio de la carpintería en su lugar. Y habiéndose dedicado al oficio de la carpintería, significa que tenía arraigo en el lugar donde él estaba predicando. Eso significa que en ese lugar José era carpintero y era conocido como el carpintero. ¿Hasta aquí va conmigo? Sí. Muy bien. Entonces Jesús es conocido como un muchacho que por muchos años, luego lo dejaron de ver, pero por mucho tiempo fue simplemente el chico, el hijo del carpintero. Le ayudaba en la carpintería. Así que él llegaba a las casas cuando lo mandaban para arreglar una puerta, para arreglar un mueble, para barnizar la madera, para arreglar algo, y lo conocieron como el hijo del carpintero. Esa era la forma en la que ellos se referían a Jesucristo. Pero José había muerto. Y como José había muerto, no había una gran herencia para él. Eso es importante para nosotros, porque la mayor herencia no está en las cosas que te dejan, sino en las cosas que te dejan por dentro, que te permitan salir adelante afuera. ¿De acuerdo? Y entonces, en la antigüedad era un asunto de honor y de vergüenza. El domingo voy a poder explicar un poquito más porque voy a meterme de lleno en ese tema. Pero era un asunto de honor y de vergüenza en las familias. Ser huérfano, no tener padre, era un tema de vergüenza. Ser un huérfano era algo que causaba cierta... Y el padre de Jesús, José, había muerto joven. Y todos conocían que tenía una carpintería, pero ¿de dónde? ¿Quién le dio todo esto? ¿Quién le dio todo esto? Bueno, para empezar, cuando un padre le enseñaba un oficio a un hijo en el pueblo de Israel, y el hijo adquiría las mismas habilidades que el padre, lo suficientes habilidades como para ya poder tomar en sus manos el negocio de su padre, entonces el padre hacía una fiesta. Y a la mitad de la fiesta presentaba a su hijo con una palabra que decía más o menos así: este es mi hijo. ¿Entendieron o no? Y decía: este es mi hijo. Y cuando decía esa frase, lo que le decía a todo el pueblo era: mi hijo ya sabe hacer lo mismo que yo hago, tiene el mismo poder y la misma capacidad, así que ahora los negocios que hacen conmigo ya los pueden hacer con mi hijo. Así que Jesús, esto normalmente pasaba a los 30 años, así que Jesús viene al Jordán a los 30 años, los cielos se abren y la voz de su Padre Celestial dice: este es mi hijo amado. ¿De acuerdo? Eso significa que su padre legítimo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. José no alcanza a presentarlo en sociedad, pero su Padre Celestial es quien lo presenta frente al mundo. Una vez que el Padre tiene esta capacidad y será entregado al Hijo, entonces el Hijo puede hacerlo. De hecho, esa es la base fundamental del concepto de honor para nosotros. Ahí voy. En este caso, Jesús fue un hijo adoptivo en un sentido para José. Y había una realidad con respecto a la adopción que era vital en el Antiguo Testamento y que hace de la adopción uno de los ejercicios más poderosos que hay en la tierra. Cuando una familia en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, esto está ahí, lo pueden leer en la Biblia, cuando una familia caía en desgracia y no tenían para pagar algo, quedaban endeudados, los acreedores podían venir y podían echar mano de un hijo para cobrarse la deuda. ¿Han leído eso? Sí. ¿De acuerdo? Pero si esa familia adoptaba un hijo,
los acreedores podían tomar hijos naturales, pero no podían tocar a los hijos adoptados. ¿No me entendieron? Bueno, se los voy a explicar. Se podían cobrar con los hijos naturales, pero a los hijos adoptados no los podían tocar. Es por eso que el libro de Romanos dice que nosotros fuimos hechos hijos, pero por medio de un espíritu de adopción. Así que fue tomado el hijo natural para pagar la deuda, para que todos los hijos adoptados ya nadie pudiera volver a cobrarnos por los pecados que habíamos cometido. Así que ser adoptado nos hacía intocables para pagar alguna deuda que la familia tuviera. Y es por eso que le damos gracias a Jesucristo, porque Jesús es el único hijo natural que fue entregado para pagar la deuda, y todos fuéramos adoptados en el amado, dice la Escritura en el libro de Romanos, con un espíritu que clama Abba Padre, pero es un espíritu de adopción que da testimonio, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El tema de que el espíritu da testimonio es un asunto moral y es un asunto lindo, es un asunto legal. La palabra testimonio es un asunto que brinda legalidad para que una persona quiera por derecho legal la posición que antes no tenía. Así que fuimos adoptados. Alguien diga, fuimos adoptados. La persona que está a tu lado, ya nadie puede cobrar porque Cristo pagó por ellos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Así que jamás permitas que el mundo quiera volver a cobrarte, o que el diablo quiera decir que porque hiciste aquello y porque fuiste aquello, tú estás condenado ahora a tener que limitar tu vida a cierto estilo de vida, solamente porque esa deuda no fue pagada. Esa deuda fue pagada por Jesucristo y tú fuiste adoptado para que a ti nadie te pudiera tocar. Ahora, la siguiente cosa que era importante tenía que ver entonces con la revelación más grande que ha habido en la Escritura. Y viene de una pregunta que Jesús le hizo a los discípulos: ¿vosotros quién diceis que soy? ¿Quién dice el mundo que soy? Y ellos dicen, bueno, el mundo dice que eres profeta, porque el mundo siempre liga tu identidad con tus capacidades. Pero Pedro le dice, dígalo, tú eres el Cristo, el Hijo de. Alguien diga el Hijo. Otra vez. Recuerden que los discípulos no conocieron a José. Así que la revelación sobre la cual Pedro camina es esta: acabo de caer en la cuenta que Jesús sí tiene papá. ¿No me entendieron? ¿De dónde de dónde tiene él estas cosas? Porque ellos saben que su padre natural murió, pero que saben que su padre natural murió, ellos no saben que tiene un padre espiritual. Aleluya. Pedro tiene la revelación de que Jesús tiene papá. La revelación más grande para Valencia no es de que Jesús tiene poder, sino de que tiene papá. Amén. Porque lo que salva al hombre no es el poder de Jesús, es su sacrificio en la cruz haciéndonos hijos. La revelación, Jesús le dijo a Pedro, sobre la revelación de que tengo papá, que no te la di yo, sino mi Padre, sobre eso voy a construir toda la iglesia. Toda la vida de la iglesia debe estar construido sobre una idea, que el Hijo tiene Padre. Amén. Y el Hijo tiene Padre para enseñar el concepto de honor en la tierra. ¿Hasta aquí van conmigo? Muy bien. Así que entonces, ellos dicen estas palabras. Ya casi termino la introducción. Ellos le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Para entender primero que este mundo busca ubicar a la gente de acuerdo a las habilidades, a los oficios, a las capacidades que los seres humanos podemos llegar a tener. Entonces nos esforzamos para tener una habilidad, para desarrollar una capacidad. Podemos ser buenos médicos, buenos abogados. Y pensamos que si la gente se refiere a nosotros como el doctor o el abogado, ya la hicimos en la tierra. No es cierto. La gente va a saber, y tú vas a saber, que has llegado a tu madurez cuando la gente no considere que eres doctor, sino que la gente piense que eres hijo de Dios. Amén. Porque lo que les tiene que ser revelado no es tu oficio. Lo que les tiene
que ser revelado es que eres hijo de alguien. ¿De dónde tiene él estas cosas? Si lo conocemos, es el hijo del carpintero. Nosotros caminamos por la tierra obsesionados en que la grandeza de nuestra vida va a descansar colgada de un título pegado a la pared, lo cual no es malo. Si estás en la universidad, más vale que termines tu carrera y que tengas ese cuadro ahí. Pero tu destino no depende de ese cuadro. El mundo no te trajo aquí para que toda la revelación de tu mundo sea de que eres doctor. Dios no te plantó en la tierra para que el mundo solo reconociera que eres un buen mecánico. Si reconoce que eres un buen mecánico, lo va a hacer hasta de aquellos que no conocen a Dios. Sabes que tu vida tiene sentido cuando la gente le es revelada después de tratarte por un tiempo, no de que eres un buen mecánico, sino de que eres hijo de Dios. Amén. Y ahí comienza la historia y el concepto de honor. Luego le dice, no está aquí tu madre y tus hermanos, y comienzan a citar el nombre de sus hermanos por nombre. Significa que fueron vecinos. Porque si quieres citar el nombre de tus vecinos por nombre, significa que conviviste con ellos por años. ¿O no? Tuviste que haber tratado. Le dijeron, pues aquí está Jacobo, aquí está Judas, aquí está José, aquí están sus hermanas. Lo cual significa que tuvo que haber habido más de dos, porque está en plural. Significa que es posible que debe de haber habido 2 o 3. Significa que tuvo que haber tenido 7 u 8 hermanos. Significa que Jesús tuvo que haber sido o el 7º o el 8º. Lo más seguro es que haya sido el 8º, que haya tenido 3 hijos, porque recuerden que el rey David es el 8º hijo en el Antiguo Testamento, y el rey David es Jesús en el Antiguo Testamento. Así que Jesús debe de haber sido el 8º, nada más que Jesús es el primero porque él es el primogénito de todos los hijos, y David es el último. Muy bien, pero esa es otra historia. Ok, entonces le cita y le dice, no es este el hijo de José, no es este el hijo de María, no es este el hijo de María, y aquí están sus hermanos. Para la siguiente cosa, entender esto: la grandeza de tu vida y el honor que tendrás en la tierra no tiene nada que ver con tu apellido. ¿Están aquí? No tiene nada que ver con tu apellido. No tiene nada que ver con la familia de la que vienes. Tiene que ver con el Padre que te creó. Así que es posible que digas, yo no vengo de una familia muy acomodada. A Dios eso no le importa en lo absoluto, porque Él ya definió cuál va a ser tu lugar en la tierra. Así que mucha gente piensa y dice, bueno, yo no tengo un apellido de alcurnia, no tengo un apellido importante, no vengo de una familia reconocida. Ellos dijeron, con este espíritu, porque la familiaridad arruina lo sagrado y le roba a lo que es santo, y le roba a lo que es puro, y le roba a lo que tiene un lugar de grandeza, le roba ese brillo, porque la familiaridad no permite que la gente lo haga. Si conozco a sus hermanos, jugué fútbol con su hermano, traté de salir con su hermana. La familiaridad, diga conmigo, la familiaridad puede afectar y frenar a la gloria en un lugar. ¿Están aquí? El día de mañana van a necesitar más líderes y nuevos líderes. El día de mañana algunos de esos líderes van a ser jóvenes y no muy grandes de edad. El día de mañana van a ser puestos a prueba, vida cristiana, en su capacidad de entender honor. Y la única manera de saber si eres un hombre de honor o no es que pases la prueba de la familiaridad. Si ellos tienen a Jesús, pero no pueden reconocer que ese muchacho de 30 años al que vieron crecer es el Hijo de Dios. Y ahí que el libro de Santiago se convierte en uno de los libros más bellos para leer, porque está escrito por su hermano menor, y comienza diciendo, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es su hermano. Comieron juntos, pero su hermano comprendió el concepto de honor que le permitió convertirse en un detonante. Escuchen, ninguno de sus hermanos
dijo siervo de nuestro Señor Jesucristo, excepto Santiago. Y Santiago es incluido en la historia por el honor que le dio a su propio hermano. ¿Hasta aquí va conmigo? Muy bien. Entonces, ni tu oficio, ni nuestras credenciales naturales son la base y la esencia de nuestro honor en España o en el mundo. Es de quién somos hijos la esencia de nuestro honor y hasta dónde llegaremos. ¿Hasta aquí va conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, hablemos un poco más sobre el concepto de honor. ¿Qué es honor? ¿Cómo definimos honor? Definamos de una manera práctica. Honor es tratar a alguien de acuerdo al lugar que Dios le dio. ¿Ok? Repitámoslo para que se nos quede grabado. Honor Es tratar a alguien de acuerdo al lugar. ¿De nuevo? Aclaro, no dice de acuerdo al lugar que tú le das. No dice de acuerdo al lugar que el mundo le da, sino de acuerdo al lugar que Dios le da. A todo hombre Dios le da un lugar. No dice de acuerdo a cómo se porta. No dice de acuerdo a cómo piensa. Dice de acuerdo al lugar que Dios le da. Y entonces Jesús dijo estas palabras. La razón por la que ustedes no han llegado tan lejos, estoy parafraseando, es porque no han sabido honrar tres cosas en las que el cielo los observa todos los días: su tierra, su parentela y su casa. El Espíritu Santo los separó para que entendieras algo. Diga conmigo: mi tierra. Mi tierra. Otra vez. Mi tierra. Lo mejor que pueda. Mi tierra. Mi tierra. Jesús dijo: no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra. Significa esto, que Dios observa cómo tratas a un mesero, que Dios observa cómo tratas a un taxista, que Dios observa cómo tratas a la persona que pone las cosas en una bolsa en el mercado, que Dios observa cómo tratas a los que son tu tierra. Diga conmigo: tu tierra. Tu tierra. Otra vez. Tu tierra. Lo más fuerte que pueda. Tu tierra. Tu tierra. Tu tierra es el mundo y el entorno en el que te mueves todos los días, pero ellos no son ni tu parentela ni tu casa, son tu tierra. Ya conmigo: tu tierra. Tu tierra. Porque dice la Escritura que no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra. Así que cuando tú eres plantado en un lugar específico, porque Dios es un Dios de lugares, cuando Dios te planta en un lugar específico, te coloca en una universidad, tú crees que tú pasaste el examen de admisión, pero es mucho más que eso. Dios habría abierto la puerta para que llegaras a un lugar, y ahora esa universidad es tu tierra. Y Dios observa cómo honras a tus maestros. Ellos no son tu parentela. Ellos solamente los vas a ver y su tarea es hacerte la vida complicada. Pero la Biblia dice que el hombre debe honrar su tierra. Diga conmigo: su tierra. Y aprendes esto con el paso del tiempo, que todo te honra de acuerdo al nivel en el que tú lo honres. Yo honro a los que me honran. Y te das cuenta que historias como la de Mardoqueo, cuando el rey hace una pregunta: ¿cómo honraremos al hombre que cuidó de mí y yo no era su familia? ¿Recuerdan la historia? En el libro de Esther. Cuando Mardoqueo viene a contarle al rey, aunque no se lo dice personalmente, pero le manda a decir que hay una confabulación para asesinarlo, y entonces gracias a la confabulación, gracias a que él lo dice, la confabulación es deshecha, el rey conserva la vida, y con el paso del tiempo el rey
algo no lo tiene en paz, y una noche empieza a leer y se da cuenta que alguien lo ha cuidado y dice: ¿cómo puedo devolver el honor que esa persona ha hecho conmigo? No significa que ese rey es el mejor rey que esa nación ha tenido, solo significa que Dios le ha dado lugar a ese hombre. ¿Están aquí? Amén. Es vital para la iglesia cristiana tener un marco de referencia que sea bíblico, no sociológico. Porque si nuestro marco de referencia es pintado por una persona con una mentalidad o una corriente específica, entonces nos vamos a terminar ubicando en que debemos honrar a la gente que piensa igual que nosotros. Y el honor no está hecho para los que piensan igual. El honor está hecho para que te abras camino en la tierra y en la tierra te pueda bendecir. Y de donde menos te imaginabas, la tierra te abra puertas y te devuelve el honor que tú le des a ella. Así va a funcionar toda tu vida. Joven, si llegas a una escuela, el cielo va a mirar cómo honras a tus compañeros, y cómo honras a tus maestros, y cómo honras al director. Y si llegas a una empresa, el cielo va a ver cómo honras. Y no saben, en México batallamos un montón con ese tipo de cosas. Lo sé porque he sido pastor, y cuando la iglesia no es tan pequeña, llegan empresarios, llega gente, me dice: ¿pueden mandarme algunos hermanos? ¿Me puede recomendar a algunos hermanos de la iglesia para trabajar? Y yo sufro cada vez que me hacían esa pregunta, porque no sabía si podía o no recomendar a algunas personas. Y luego recomendabas a unas personas y eran los cristianos, y eran los que llegaban más tarde, y eran los más cochinos para trabajar, y eran los más irresponsables, porque como pensaban que era el hermano, pues entonces podían quedarle mal. No puedes honrar tu tierra así. ¿Cómo sabemos que Valencia tiene esperanza? Junten un grupo de personas que sepa honrar a Valencia. Honrar tu tierra. Es una bendición cuando la tierra empieza a devolverte el honor. ¿Están aquí? Nosotros queremos que la tierra nos honre primero antes de que nosotros les honremos. Y esa es la filosofía por lo cual nosotros llegamos a tener una mentalidad que se invierte. Por ejemplo, llegamos a las iglesias pensando que las iglesias son lugares para pedir. Cuando los templos existieron, y la razón de la existencia de los templos es que la gente no tenía dónde ofrecer lo que le quería ofrecer a Dios. Como la gente no tenía dónde ofrecer, ellos consideraban que era una falta de respeto y que era faltarle a... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me regalan 5 minutos más? Sí. La gente consideraba que era una falta de respeto quedarse con algo que sabía que era para Dios, porque Dios los había bendecido y Dios les había provisto. Ellos pensaron: si yo me quedo con esto en mi casa me voy a maldecir. Así que, ¿a dónde lo llevo? Como no tenía dónde llevarlo, empezaron a buscar los árboles más bonitos en las puntas de las montañas y subían así. Por eso vemos en el libro de los profetas, leemos estas historias acerca de las personas colocando ofrendas debajo de los árboles frondosos. ¿Recuerdan esas historias? Porque no había templos donde ofrecerlo. Así que Dios empezó a inspirar en el corazón de la gente construir un templo para venir a ofrecer. Pero el diablo logró alterar el concepto del honor, y ahora la gente va a un templo para pedir. ¿Están aquí? Sí. ¿Alguien le dolió? Los templos eran para ofrecer, porque la Biblia dice: yo honro a los que tratan a alguien de acuerdo al lugar que Dios les da. Prueben tratar con dulzura, con amabilidad y con un gran cariño a su tierra, y van a descubrir que su tierra les va a regresar cosas que jamás se imaginaron. ¿Están oyendo? No saben cuántas veces, pero recuerdo una historia. Recuerdo una noche que estaba predicando en alguna parte hace ya años. Estaba predicando en un lugar y me quedé para cenar cerca del hotel donde estaba hospedado, y me metí a un restaurante, como el Vips más o menos, y la mesera vino a atenderme, y la mesera se veía en su cara que estaba tan cansada, y yo le dije: usted está muy cansada, ¿cuántas horas lleva? Y empezamos a platicar un poco, y entonces a mí me gusta reír bastante, ya se dieron cuenta, ¿no? Y entonces empezamos a platicar un poco, y le empecé a hablar un poco de Dios. Y cuando me llegó mi cuenta, ni el café ni el postre estaba incluido en la nota. Y entonces le dije: oiga, no me incluyó el postre. Me dijo: no, ese corre por nuestra cuenta. Me ha pasado más veces de las que se imaginan. La tierra, escúchame, la tierra ha bebido lo que no debería beber desde el principio. Fue hecha para beber agua, pero ha bebido sangre.
Así que su naturaleza es hecho violenta. Pero cuando vuelves a darle a la tierra lo que la tierra necesita, la tierra va a empezar a darte lo que la tierra te quería dar. ¿Están aquí? Amén. Diga conmigo, honor. Honor. Lo más fuerte que pueda. Honor. Honrar tu tierra. Escúchame. Si tú honras a una persona que no es tu familiar y que no es tu casa, que es tu tierra, dígame cuántas posibilidades tienes de ser honrado. ¿Con cuántas personas te cruzas al día? Muchas. ¿Me entendieron? La capacidad de ser bendecido se hace infinita. Simplemente porque decides honrar tu tierra. Luego Jesús dijo, honra tu parentela. Ya conmigo, tu parentela. Lo leímos en la Escritura como uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar tu parentela no significa que tienes que estar de acuerdo con tu papá o tu papá tiene que estar de acuerdo contigo para que eso se llame honor. Honor significa que lo trates por el lugar que Dios. ¿Están aquí? Sí. Honor es tratar a alguien de acuerdo al lugar que Dios le dio. Tenemos al rey David, mandado llamar por Saúl, un hombre que lo trató bien y luego lo trató y luego quiso matarlo, pero el rey David jamás le faltó siempre tuvo honor para con él. Tú aprendes de los que escuchas, pero heredas de los que sirves. Y el honor te hace siempre buscar tratar a alguien de acuerdo al lugar. Ok, me topo con esta persona. ¿Qué lugar le dio Dios? Y ese es mi parámetro. Ahora entienden cómo nuestra mente se ha descompuesto. Porque llegamos con esa persona y lo primero que pensamos es ¿cómo piensa? Y en base a eso lo tratamos. ¿Qué siente? En base a eso lo tratamos. No tiene que ver con eso. Porque si se ajusta, entonces vas a terminar validando el honor con tus emociones. Y tus emociones no tienen el poder de validar honor. Tus pensamientos o conceptos de la vida no tienen el poder de validar honor. El honor es algo escritural. Trata a la gente de acuerdo al lugar que... Por eso oían a Pablo decir, orad por vuestras autoridades. Y esas autoridades eran los que los estaban mandando masacrar. Esas autoridades eran las personas que los estaban quemando vivos. Esas personas eran las personas que los estaban persiguiendo. Orad por vuestras autoridades. Pablo entendía el poder y el concepto de honrar, aún que no siempre las personas que teníamos que honrar estuvieran en su mejor momento, podrían estar completamente deschavetadas, decimos los mexicanos. Ya conmigo, honra tu parentela. Honra tu parentela. Es un error, si eres joven o eres adulto, que pienses que debes tratar a alguien de acuerdo a cómo te sientes. En el ejército fue roto, aunque se exacerba la palabra, se destruyó el concepto. En el ejército, lo sabemos por la forma en la que un soldado habló con Jesús y le enseñó su concepto de honor. Yo le digo a este, ¿ve? ¿Y qué cosa? Va. Y le digo a este, ¿ve? ¿Y qué cosa? Bien. Así que el hombre es un hombre con autoridad. Pero aún así, su familia está muriendo. Rango. ¿Tiene rango o no tiene rango? Pero el rango no ha podido rescatar su matrimonio. El rango no ha podido levantar su casa. ¿Me están oyendo? Hay un error. Y la parte militar nos ayuda a definirlo. Porque el general, que tiene más estrellas, sabe que puede pararse y darle una orden. Pero eso no significa que puede maltratarlo. ¿Me están oyendo?
Por eso leen aquella historia donde los arrendadores de una viña maltratan a los que han venido a cobrar las rentas. ¿Lo recuerdan? Y entonces la Biblia dice que el dueño de la viña, que es Dios, manda a su hijo y dice, no, dice que mandó primero a los cobradores por el fruto, pero dice, al hijo no lo mandó por el fruto. Al hijo dijo, lo mandaré para ver si a él lo respetan. ¿Me están oyendo? Eso significa que el destino de esos hombres no depende de cuánto fruto produjeron, sino de cómo trataron a las personas. ¿Qué importa si tenemos todos los galones del mundo si maltratamos a un ser humano? Rango sin honor crea tiranía y un error completamente desfasado y deformado de autoridad. Rango más honor crea gente poderosa en la tierra. Que nosotros nos dedicamos a enseñar a nuestro liderazgo este concepto, rango y honor. Diga conmigo, rango y honor. Rango y honor. Significa que van a tener un líder y que ese líder te tiene que dar instrucciones y que ese líder tiene que decir ven y venir, o ve y ve, o ayuda con esto, o haz esto otro. Pero eso no significa que no debemos tratarnos correctamente. ¿Están aquí? En la siguiente etapa de la iglesia, el cómo se traten va a determinar qué tan lejos llegarán. Porque la expresión de Dios fue esta, contada por la boca de Jesús. Dice la Biblia que cuando llegaron los siervos y los maltrataron, luego mandó al hijo y dice, a él lo respetarán, y a él lo mataron. Y hubo una pregunta: ¿qué será? ¿Y qué hará Dios? ¿Qué hará el dueño de la viña con esos labradores que no supieron cómo tratar? Aunque esa viña se haya convertido en la empresa más grande de Valencia. Dios no te trata por el fruto, te trata por el honor. La forma en la que Dios se relaciona contigo está basado en honor. ¿Por qué creen ustedes que va a haber un bombardeo tan grande para que te estés agarrando del chongo con tu padre y tu madre cada rato? ¿Por qué creen ustedes que van a tener complicaciones existenciales para cómo relacionarse con sus líderes? Y va a haber choques entre liderazgo, y va a haber choques con tu líder, y va a haber choques inclusive con el pastor si es ¿por qué crees que va a haber? Porque Dios sabe hacia dónde es tu siguiente nivel, pero tienes que pasar la prueba de la familiaridad. ¿Están aquí? Y la única forma de pasar la prueba de la familiaridad es entendiendo honor. ¿Cuántos tuvieron un maestro duro, un maestro inflexible, un maestro que era muy complicado? Levante la mano en la escuela. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes hoy agradecen a esos maestros? Díganme, ¿qué pasó? Maduraron. ¿Los odiaron en su momento o no? Los odiaron a morir. Y mientras eran las 3 de la mañana y estaban haciendo la tarea. Pero algunos de ustedes escogieron las carreras que están estudiando gracias a esos maestros. Eso significa que esos maestros que eran firmes, pero no malos. Diga conmigo, firmes. Esa fue la expresión. Cuando no entiendes honor, confundes firmeza con maldad. ¿Cómo lo sabemos? La parábola de los talentos. El hombre que solo tiene un talento le entierra y le dice, sé que eres un hombre duro, sí, dijo, pero no malo. ¿Están oyendo? Sí, el diablo logra poner en tu cabeza, cuando tu padre te dice, te di todo para sacar buenas calificaciones, esfuérzate y te lo pide, dices, mi papá es malo. No, tu papá puede ser duro, pero un día vas a decir, gracias papá por ayudarme a terminar mi carrera. Duro y malo no son sinónimos en la Biblia. Y cuando no entiendes honor, ¡pum!, los conceptos, todos los conceptos comienzan a afectarse dentro de ti. Es por eso que cuando la gente pierde el concepto de honor, a sus mejores amigos termina llamándoles enemigos. Termino. Dice, la razón por la que no han llegado lejos es porque no supieron honrar su tierra, su parentela, tíos, hermanos, hermanas,
primos, abuelos, no lo supieron honrar. Y no supieron honrar su casa. Vea conmigo, mi casa. Otra vez. Otra vez. Dice, y no pudieron hacer ahí ningún milagro. ¿Tenía el poder? ¿Tenía las ganas? ¿Quería hacerlo? ¿Quería sanar? Quería que la gloria se manifestara en su tierra natal, pero no pudieron, porque les faltaba poder. ¿Qué les faltó? ¿O no? Dijeron, líderes, no se confundan. No porque tengan pastores que les han amado por 10 o 15 años, significa que no van a ser probados en su familiaridad. Y si Dios los va a elevar a un nivel más alto, van a ser probados en el concepto familiaridad. Voy a ponerles un ejemplo y con esto termino. Cuando la iglesia comenzó a crecer, tuvimos que llamar a nuestra secretaria, tuvimos que colocar una secretaria por primera vez en la iglesia. Antes los pastores, antes la gente se acercaba conmigo y decía al final de la iglesia, pastor, ¿puedo hablar con usted? Solo es un minuto. Ya sé cómo son los minutos de esos hermanos. Pero cuando tiene 700 personas y las personas quieren hablar contigo, un minuto, no, nada más es un minuto, no le robo mucho de eso. Pero atrás hay otras 10 personas. El culto termina a las 12, pero tú saliste a las 4 o 5 de la tarde y tus hijos no han comido. Y eso podría ser lo de menos. Cuando vimos en la necesidad de tener una agenda para atender en ciertos días, ciertas citas para ciertas cosas, y llegó la gente que había estado con nosotros por tantos años, me decían, no me importa cómo me digan a mí, me pueden decir Ofir, pastor, me pueden decir como sea, realmente, no me importa cómo me digan, me importa cómo me tratan. ¿Están aquí? Porque la paternidad no es un título, es una actitud. ¿Puedo hablar contigo? Hazme un favor. Quiero escucharte como mereces ser oído, para atenderte como mereces ser atendido. Saca una cita con la secretaria. Pero si tengo 20 años contigo, tengo que sacar una cita con la secretaria. Por supuesto. Y hubo gente que no pasó la prueba de la familiar y se fue de la iglesia. No es falta de amor. Pero cuando tienes una iglesia que está lista para hacer algo grande, vas a tener que pasar por la prueba de la familiaridad, quieras o no. Ahora voy a terminar. ¿Es esta la tierra natal de Jesús? No. Voy a hacerles una pregunta más sencilla. ¿Es esta su casa? Sí. Entonces, ¿es esta su parentela? Sí. Entonces, ¿es esta su tierra natal? Sí. ¿Y ustedes me honrarán? Sí. ¿O dirán, ¿de dónde tiene este? Póngase de pie. ¿Me ayudas en el teclado, mija? Si eres tan amable. Por años hemos usado, hasta el día de hoy, en la iglesia la palabra honor. Procuramos mencionarla cada domingo entre nosotros. Queremos ser gente de honor. Quiero tratar a la gente conforme al lugar que Dios le dio. Ese es mi faro de vida. Trata a alguien de acuerdo al lugar que Dios le dio. Yo soy el esposo. No dije trata a alguien de acuerdo al lugar que Dios te dio. Mírenme. Matrimonios. La Biblia no dice que trates a alguien de acuerdo al lugar. Es que Dios me hizo cabeza a mí. Honor no es tratar a alguien de acuerdo al lugar que Dios te dio, sino de acuerdo al lugar que... Y eso desbarata todos los conflictos. ¿Me entienden eso? Porque si dijera de acuerdo al lugar que Dios, el día que tu rango, el día que tu capacidad, el día que tus habilidades naturales sean grandes, vas a perder el honor por completo. Y todo lo que quería hacer Dios contigo jamás lo podrá hacer.
Dios escogió vida cristiana. Los escogió y los va a bendecir. En estos 9 años, como en un embarazo, están a nada de dar a luz algo nuevo. Y lo van a disfrutar, pero van a ser probados, se los aviso. Y se los tenía que decir en un viernes en la noche, donde pueden entenderme de corazón a corazón. Van a ser probados en su familiaridad, todos y cada uno de ustedes. Y todos los que pasen la prueba van a ver los milagros y las manos de Dios tocar en una ciudad. Y dirán, qué bueno fue orar por nuestros gobernadores y tratar bien a la gente de manera, y tratarnos bien entre nosotros y tratar bien a mis parientes. Qué bueno fue eso. No significa que tu papá ya no te va a corregir, hermano santo. No significa que tu papá no te va a corregir, joven. Eso es tratarte bien si te ama. Dios al hijo que ama también disciplina. Ponga su mano en su corazón. Esta es su casa y usted es su parentela, y esta es la tierra donde Dios los ha puesto. La forma en la que decidan honrar su tierra a partir de hoy determinará si son aptos para impactar en Valencia, y si son las personas correctas. Y yo creo que lo son, porque estamos aquí en esta hora. Padre, permíteme honrarte correctamente, honrar mi tierra, honrar mi parentela y honrar mi casa. Cada día de mi vida, cada momento de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿Por qué no pones tu mano en el hombro de la persona que está a tu lado? Rápido, ponga su mano en el hombro de la persona que está a su lado. Y estoy robando 1 minuto más o 2. Y dígale, Señor, voy a tratarlo de acuerdo al lugar que Dios le ha dado en esta tierra. El lugar que tú le has dado en esta tierra. Quiero tratarlo, quiero tratarla apropiadamente. No por su capacidad o su habilidad, no por lo que sabe o lo que ignora, sino por el lugar que le diste, Señor, entre nosotros. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús separó un día